Bien, hola chicos, hace tiempo que no nos comunicamos, así que les doy la bienvenida a esta clase virtual. Espero que funcione lo mejor posible. Si tienen dudas, de todas maneras, chicos, pueden preguntar. Para las personas que no alcanzaron a conocerme, soy Camilo, su profesor de física de enseñanza básica. Así es que vamos a hacer la revisión del diagnóstico que ustedes rindieron la semana pasada. Voy a pasar pregunta por pregunta. Lo ideal es que si quedan con dudas, como les dije recién, puedan utilizar el Classroom para hacer preguntas o el correo institucional que está habilitado para lo mismo. Bien, partimos entonces. Pregunta 1 entonces del diagnóstico dice, ¿cuáles de las siguientes opciones muestra el concepto de fuerza construido en clases? Si recuerda la primera clase, para las personas que estuvieron presentes, el concepto de fuerza lo construimos nosotros. De hecho, lo construyeron ustedes en función de lo que ustedes conocen en el cotidiano por el concepto de fuerza. El concepto de fuerza, si bien no lo habíamos formalizado, es un concepto que nosotros utilizamos en el cotidiano. Y lo que hicieron ustedes fue buscar ejemplos de situaciones cotidianas donde ustedes creen que está presente el concepto de fuerza y a partir de eso hicimos una definición formal. Y la definición a la que llegamos es que el concepto de fuerza iba a ser una interacción entre dos o más cuerpos. ¿Sí? Cada vez que hubiera una fuerza presente, independiente de cuál es el ejemplo que ustedes encontraran, siempre iba a haber al menos dos cuerpos presentes. Si empujo una mesa, está la fuerza que estoy aplicando, o el cuerpo que corresponde a mi mano, y el cuerpo que estoy empujando, y dos cuerpos presentes. Si cae una goma, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es el segundo objeto? Si está cayendo la goma sola. Bueno, la razón por la que cae el cuerpo a la Tierra es porque está la gravedad de la Tierra. Entonces tengo dos cuerpos, la Tierra y el cuerpo que está cayendo en su superficie. Entonces siempre, independiente de cuál sea el objeto que nosotros encontremos, siempre vamos a encontrar dos cuerpos presentes. Por lo tanto, vamos a definir la fuerza como esta interacción entre estos cuerpos. Ahora, esta interacción no es cualquiera, modifica su forma, modifica eh, el estado de movimiento, es decir, si se está moviendo lo puedo detener, o si está detenido lo puedo sacar del reposo, y un sinnúmero de otras opciones más. ¿Bien? Pregunta 2. ¿Cuántos cuerpos debe haber como mínimo para que exista una fuerza? ¿Sí? Dice como mínimo, ¿ah? Puede haber más cuerpos interactuando, pero lo mínimo que nosotros exigimos o que exige la definición o el concepto de fuerza es que haya al menos dos. ¿Sí? No puede haber un cuerpo solo ejerciendo una fuerza. O sea, si yo pienso en la Tierra, por ejemplo, que ejerce esta fuerza de atracción gravitacional que conocemos todos, para que yo sienta el efecto de la fuerza de gravedad, necesito que haya un cuerpo que esté sintiendo esa fuerza. Por lo tanto, tengo siempre que tener por lo menos dos cuerpos presentes. Entonces, la opción correcta en el caso de la pregunta 2 es la opción 2, al menos 2. Pregunta 3. ¿Por qué razón la aceleración de gravedad de la Luna es menor que la de la Tierra? Aquí el concepto de aceleración de gravedad nosotros no lo alcanzamos a profundizar de manera experimental. Hay un experimento eh, ilustrativo bien bonito que ayuda a entender que en realidad el concepto de gravedad, la aceleración de gravedad que nosotros sentimos, depende de la masa del objeto. No depende de cuán grande es el objeto, sino que depende de la masa del objeto. Entonces yo podría tener, por ejemplo, este tarrito que tiene azúcar y tener un tarrito exactamente con las mismas dimensiones, pero vacío. ¿Sí? Si yo dejo esto sobre un mueble, sobre una manta, por ejemplo, yo sé por experiencia que se va a hundir más este que el que está vacío, porque tiene más masa. Lo que hace la masa eh, es que altera su entorno, ¿sí? De una manera que nosotros percibimos como gravedad. Vamos a precisar eso en algún momento, pero no voy a meterme en más detalle todavía porque faltan algunas cosas. ¿Sí? Pero lo importante es que no es el tamaño el que determina eh, cuál es la gravedad, sino que es la masa del objeto. Por lo tanto, como la Luna tiene menos masa que la Tierra, la aceleración de gravedad de la Luna es menor que la aceleración de gravedad de la Tierra. ¿Bien? Pregunta 4. ¿Qué se necesita para poder, determinar el peso de un cuerpo? ¿Sí? En la guía que ustedes trabajaron y que muchos enviaron, había una descripción de lo que era el peso, ¿sí? Cómo se definía matemáticamente el concepto de peso, y vamos a utilizar esa definición, por lo tanto, para recordar cuáles son los elementos que yo necesito para calcular
el peso de un cuerpo. Esta es la definición, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece acá? Aparece una P que representa el valor del peso, ¿sí? Ese es el peso del cuerpo. Aparece una M que va a representar la masa del objeto al que nosotros le estamos calculando el peso, ¿sí? Esa masa idealmente nosotros la trabajamos en kilogramos. Y aparece una letra G que representa la aceleración de gravedad del lugar en donde estamos, ¿sí? Si estamos en la Tierra, utilizaremos la aceleración de gravedad de la Tierra; si estamos en la Luna, la aceleración de gravedad de la Luna, y así en cada lugar que nos encontremos. Por lo tanto, si yo quiero calcular el peso, si yo quiero calcular esto, necesito estos dos elementos que están aquí: la masa del cuerpo y la aceleración de gravedad del lugar donde estamos. Por lo tanto, la pregunta 4, la opción correcta, es la opción 4. ¿Sí? Pregunta 5. Según las características de la gravedad descritas en el material y lo que alcanzamos a trabajar en clase, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Aquí pueden marcar más de una, no necesariamente una sola. ¿Es una fuerza que no necesita del contacto para actuar? Sí, de hecho, cuando yo suelto esto, la goma, es una goma, no sé si se alcanza a ver, cae hacia la superficie de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la goma, ¿sí? Hay una atracción gravitacional entre estos dos cuerpos que no necesita del contacto. La Tierra no saca su brazo y toma la goma y la lleva hacia el suelo, sino que se atraen sin necesidad de que haya contacto. Por lo tanto, la opción 1 es correcta. La opción 2 dice: puede ser una fuerza repulsiva. Ahí escribí mal, no me di cuenta de esto. Debería decir una fuerza atractiva o repulsiva dependiendo de los cuerpos. La verdad es que la fuerza de gravedad siempre es atractiva, siempre los cuerpos se atraen por acción de la gravedad. Y dependiendo de las masas se van a atraer más rápido o menos rápido. Por lo tanto, la opción 2 no es una opción correcta. La opción 3 dice: es una fuerza repulsiva, es decir, hace que los cuerpos se alejen entre sí. Si fuera así, primero no existiría el planeta Tierra, no existiría ninguno de los astros, de los cuerpos que nosotros conocemos, ni siquiera existiríamos nosotros, ¿ya? Y en caso de que existiéramos, al momento de soltar esta goma, en lugar de irse hacia la Tierra, en lugar de atraerse con la Tierra, lo que pasaría es que la goma se alejaría de la Tierra, ¿sí? Y eso sabemos que no ocurre. La experiencia con el cotidiano nos dice que eso no ocurre, por lo tanto la opción 3 tampoco es correcta. Y la última opción dice: es una fuerza atractiva, es decir, hace que los cuerpos se acerquen entre sí. Y esta opción también es correcta, por lo tanto también la marcamos como correcta. Pregunta 6. ¿Dónde pesa más una persona? Para responder a esta pregunta tenemos que recordar el concepto de peso y la ecuación que nos permite calcular el peso de un cuerpo. Y nos damos cuenta que las opciones que aparecen aquí hacen referencia a la Tierra y a la Luna. Por lo tanto, tenemos que tener presente que la gravedad de la Luna y la gravedad de la Tierra son distintas, que como la Luna tiene menos masa, la gravedad de la Luna es menor. En ambos casos, el peso se calcula como masa por gravedad, masa por aceleración de gravedad. Y en este caso, las masas son las mismas, ¿sí? Lo único que cambia es el valor de la aceleración de gravedad. La gravedad de la Tierra es más grande, por lo tanto, el peso de la Tierra, o el peso en la Tierra, debería ser más grande que el peso en la Luna. Para un mismo objeto, el peso en la Tierra debería ser más grande en la Tierra que en la Luna. Entonces vamos a ver un ejemplo numérico, porque yo entiendo que así con letras cuesta entender o cueste visualizar con tanta claridad, así que vamos a introducir números. Calculemos entonces el peso de un objeto que tiene una masa de 10 kilogramos. Habla de una persona aquí la pregunta, así que vamos a pensar en un niño que tiene una masa de 10 kilogramos. Si yo quiero calcular el peso de este niño en la Tierra, necesito multiplicar su masa en kilogramos por la gravedad de la Tierra. La aceleración de gravedad de la Tierra es 9,8. Si la quiero calcular en la Luna, el peso, multiplicaré esa misma masa por 1,6 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad de la Luna, ¿sí? Entonces me doy cuenta que las masas son las mismas, pero que solamente cambia la aceleración de gravedad. La Tierra es 9,8 y la Luna es 1,6. Y el resultado entonces para el peso en la Tierra de esta persona de 10 kilogramos es 98 newton. Y para la Luna, el peso de esta persona de 10 kilogramos, la misma persona, es de 16 newton. Entonces hay una diferencia considerable entre el peso de una persona cuando está en la Tierra que cuando está en la Luna, ¿sí? Por lo tanto, el peso en la Tierra es más grande que el peso en la Luna. Entonces la opción correcta es
la opción uno. Pregunta 7. Si se imagina que estás empujando una pequeña caja vacía, ¿sí? Da lo mismo del tamaño de la caja, lo importante es que está vacía. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un efecto que puede tener la fuerza que aplicaste sobre la caja? Y aquí, igual que antes, puedes marcar más de una opción, así que vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Puedes cambiar el contenido de lo que hay dentro de la caja? No, porque para cambiar el contenido tendría que colocar cosas dentro de la caja. La caja está vacía, así que lo que tendría que hacer es colocar cosas dentro de la caja. Por lo tanto, la opción uno no es una opción correcta. La opción 2 dice mover la caja si es que le aplico una fuerza suficientemente grande. Sí, sí. Independiente de si la caja está hecha de cartón, de madera. Una opción al momento de empujar una caja es que la caja comienza a moverse. Por lo tanto, la opción 2 sí es una opción correcta. Deformación de la caja, si es que aplico mucha fuerza. ¿Sí? O sea, si la caja es de cartón y yo la empiezo a apretar, una opción es que la caja se deforme. Por lo tanto, la opción 3 también es una opción correcta. Son solamente las 2 y la 3 entonces. Eran 3 preguntas, eran 7 preguntas, pensé que eran 10. Bien, entonces, la verdad es que los conceptos que aparecen acá son bastante parecidos a los que alcanzamos a trabajar en clase. Alcanzamos a trabajar el concepto de peso, el concepto de fuerza y nos quedamos hasta ahí. Dependiendo de cómo salga el diagnóstico, vamos a comenzar a avanzar en lo que viene más adelante y vamos a ir aumentando la cantidad de contenidos que vamos a ir trabajando eh, dependiendo de cómo vamos avanzando. Bien, eso, les dejo un abrazo, chicos, que estén muy bien. No dejen de estudiar, no dejen de aprender. Descansen también en la medida de lo posible, pero aprendiendo siempre que puedan. Bien, cariños, que estén bien.